Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Betty Mágica Crochet. Vamos a continuar con la realización de nuestra muñequita Nezuko. Espero que ya hayan avanzado con el cuerpo. En este tutorial vamos a realizar la cabeza, el cabello y los detalles del rostro. Así es que váyanse preparando. Nezuko va quedando bien bella. ¿A poco no? Bueno, como siempre les pido que en este momento, antes de que otra cosa suceda, vayan a suscribirse al canal, den like y activen la campanita de notificaciones. Con esas 3 acciones ustedes me ayudan muchísimo. Así es que bueno, les pido de favor que lo realicen. También les pido que compartan el canal con todo mundo, en sus grupos de tejedoras, con su familia, en sus redes sociales. Compartan para que mucha gente aprenda a hacer cosas bellas como nosotros sabemos hacerlas. También les pido que me manden sus comentarios. Siempre los respondo. Me gusta mucho estar en contacto con todos ustedes. Sus comentarios los tomo siempre en cuenta para el mejoramiento del canal. Así es que por favor mándenme todos los comentarios que tengan al respecto de el tutorial que estamos haciendo, del proyecto que estamos realizando, y vayan por favor a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook para que ahí estemos en un contacto más directo y me manden fotografías de sus proyectos terminados. Sin más por el momento, comenzamos. Muy bien. Miren, para realizar la cabeza aquí yo ya me adelanté. Lo primero que vamos a hacer en la vuelta número 1, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y vuelta 11, 9 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Llegando a este punto tienen que tener algo similar a lo que están viendo en la imagen. Vamos a realizar de la vuelta 12 a la 20 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 66 puntos bajos. Los realizo, amigas. Muy bien, así es como nos va quedando la cabecita de Nezuko hasta la vuelta 20. Ahora vamos a comenzar a hacer disminuciones. En la vuelta 21 vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 22, 8 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 23, 7 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Y vuelta 24, 6 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Voy a realizar hasta este punto, amigas. Miren, realicé hasta este punto. Vamos a seguir con las disminuciones, pero antes de continuar vamos a colocar los ojitos.
A mí me gusta los ojos grandes y sobre todo que Nezuko tiene ojos grandes, así es que yo se los puse del número 12, pero ustedes se los pueden poner del tamaño que ustedes quieran. Van a contar a partir del anillo mágico 17 vueltas y los ojos los van a colocar entre las vueltas 17 y 18 con una separación de 10 puntos. Ustedes pueden hacer los cambios y modificaciones que ustedes quieran. Esta es la sugerencia que yo les hago. Ya coloqué un ojo, pero el otro quiero que ustedes vean cómo lo voy a colocar. Para las personas que a lo mejor no tienen mucha experiencia, miren, aquí ya le quedó un hoyote. Trabajamos muy apretadito precisamente para que no se salga el relleno, y lo que yo hice con mucho cuidado, amigas, poco a poquito, despacito, con las tijeras van abriendo el punto donde van a colocar el ojo de la muñequita. Una vez que abrieron, háganlo con mucho cuidado, poco a poquito, despacito, no se les vaya a romper. Aquí ya quedó más abierto lo normal porque yo ya le había ya le había colocado el ojo, así es que tengan mucho cuidado al hacer esto. Y una vez que colocaron el ojo, lo único que van a hacer es introducir de esta manera el seguro. Duro. Está bien que esté duro, porque se trata precisamente de que el ojo no se le caiga. Y lo van a introducir así, duro, hasta que truena. Una vez que truena, que queda bien colocado, ya no se va a salir. Asegúrense de que quede bien colocado para que el ojito ya no se salga. Y es así como va a quedar el ojito de nuestra Nezuko. Así es que vamos a continuar a partir de ahorita con las demás vueltas. Las vueltas que nos hacen falta. La vuelta 25 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 26, 4 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 27, 3 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 28, 2 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y vuelta 29, 9 disminuciones continuas terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Conforme van avanzando, amigas, cuando vean que el agujero queda pequeño, vayan rellenando la cabecita, porque al final va a quedar un espacio muy pequeño y se les va a dificultar mucho rellenarla. Así es que vayan rellenando para que al final no tengan ningún problema con este aspecto de rellenar la cabecita. Voy a realizarlo. Muy bien, miren, aquí ya hice la última vuelta donde hice 9 disminuciones continuas. Lo único que vamos a hacer aquí es un punto deslizado y van a dejar hebra larga. Aprietan bien y van a dejar hebra larga, ya que con esta hebra más adelante vamos nosotros a coser al cuerpo. Entonces así es como va a quedar la cabecita de Nezuko. ¿Qué tal? Miren qué bonito se ven los ojitos. Repito, del tamaño que ustedes quieran hacerlo. A mí me gustan los ojos grandes y sobre todo que Nezuko tiene ojos muy grandes. Me hubiera gustado bordarlos, pero pues la verdad no tengo todavía esa habilidad. La estoy practicando, pero por ahora nuestra Nezuko se ve bien bonita así. ¿No creen? Muy bien, vamos a colocar la cabeza al cuerpo. Lo que vamos a hacer con sus tijeras y con mucho cuidado, van a introducirlas de esta manera en el hueco que, bueno, en la abertura que quedó por la parte de abajo de la cabecita. Y van a hacer lo que están viendo en la imagen, muy despacio, con mucho cuidado para que no vayan a romper su labor, amigas. Como ya está relleno, bueno, no es fácil que eso suceda, pero de todas maneras vamos a tener cuidado. Y en esa abertura que nosotros hicimos, ahí vamos a introducir el alambre que usamos como articulación. El alambre debe de llegar hasta aquí, miren, hasta arriba, casi donde comienzan, donde dejamos de hacer aumentos, prácticamente hasta allá debe de llegar el alambre para que sostenga perfectamente la cabecita. Recuerden que si no lo quieren articular, de todas maneras deben de poner un soporte, un palito, algo que ayude a detener la cabeza. Miren. A mí el alambre me quedó un poquito más largo y lo doblé. Le hice un pequeño doblez para que no me quedara tan largo, pero más vale que quede un poco más largo a que quede corto, Y como ya hicieron la abertura, pues ya es fácil de colocar el cuerpo a la cabecita, vean.
Miren, qué fácil fue introducirla y la cabecita va a quedar ahí fija, no se va a mover para nada. Así es que lo que vamos a hacer ahora, recuerden que dejamos hebra larga en la cabeza, vamos a ensartar nuestra aguja lanera y vamos a comenzar a coser la cabeza al cuerpo. Tengan cuidado de que quede perfectamente mirando hacia el frente y de donde sale la hebra de la cabeza, con su mirada observen en qué punto cae la hebra, para que allí, en el punto donde coincide la hebra con el cuello, vamos a comenzar a hacer puntaditas. Una puntada del cuerpo y nos subimos hacia la cabeza. Una puntada en la cabeza. Nos vamos aquí, miren, un punto del cuello y un punto un punto de la cabeza, un punto del cuerpo, miren, ahí está. Si les es posible hacerlo de la manera que la están viendo en la imagen, estaría mucho mejor. Del cuerpo de afuera hacia adentro y de la cabecita de adentro hacia afuera, vean. Y así van a hacer punto por punto, ¿eh? Recuerden que de la cabeza terminamos con 9 puntos, igual en el cuerpo terminamos con 9 puntos. Entonces introducimos nuestra aguja en el siguiente punto del cuellito. Miren. Y ahora vamos a introducirla al siguiente punto de la cabeza. Y así nos vamos a ir hasta finalizar. Miren, lo que vamos a hacer a continuación, antes de que terminen de rellenar, todavía están a tiempo antes de que terminen de coser, pueden rellenar si sienten que le hace falta un poco de relleno. Aquí es el momento que hagan eso. Muy bien, al finalizar, cuando ya cosieron punto por punto, vamos a hacer un nudo. ¿Ven? Y lo vamos a apretar fuerte. Todas las puntaditas las van a ir apretando para que no le quede flojo. Y vamos a entrar ahí en cualquiera de los puntos de ahí donde estuvimos trabajando hace un momento. Vamos a entrar y vamos a salir en algún punto de la cabeza. Jalamos bien. Y allí es donde se va a perder la hebra. Aquí. Jalan bien. Y ahí va a quedar la hebra en la cabecita. Esta es la manera en que perdemos. Y miren, ya tenemos colocado la cabecita, ya está todo el cuerpo completo. ¿Cómo ven? Vamos avanzando muy bien. Vamos a seguir con el cabello. Miren, para hacer el cabello vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 11. Vamos a utilizar nuestro material de color negro. Tal vez en la imagen no se note del todo porque pues es negro y es difícil de distinguir, pero bueno, yo creo que nos vamos a ir paso a pasito y no van a tener ningún problema para realizarlo. Sugiero que cuando trabajen con color negro lo hagan de preferencia de día y con una lámpara cerca para que no les cueste trabajo y no forcen su vista. Vamos a hacer en la vuelta número 1 6 puntos bajos, vuelta 2 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos, vuelta 3 un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, vuelta 4 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, vuelta 5 3 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, vuelta 6 4 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 36 puntos bajos, vuelta 7 5 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 42 puntos bajos, vuelta 8 6 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 48 puntos bajos, vuelta 9 7 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, vuelta 10 8 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 60 puntos bajos, y vuelta 11 9 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Nos va a quedar como estamos viendo en la imagen. Tal vez me fui un poquito rápido, pero de todas maneras es lo mismo que ya hicimos anteriormente en la cabeza. Cuando llegamos a este punto que tenemos ahora, lo que vamos a realizar, vamos a trabajar vamos a hacer los cabellitos de nuestra muñequita.
Van a ser cabellitos de diferentes tamaños. Más adelante les voy a explicar por qué. Unos cabellos van a ser más largos y otros van a ser más cortos. Más que nada pensando en la ubicación que va a llevar cada hebra en la cabeza de Nezuko. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Muy bien. En este punto lo que vamos a comenzar haciendo, miren, aquí donde hicimos el último punto, vamos a realizar 37 cadenas. Ajá, aquí va 1, 2, 3. Voy a realizar las 37. Una vez que realicé las 37 cadenas, vamos ahora a ocupar nuestro color naranja. Miren, vean. Este, que es de la marca La Abuelita y es color naranja, es el que ocupé para la Nezuko que vieron en la imagen, miren, la que les presenté tiene esta tonalidad, pero ahora yo lo quiero hacer con este color naranja. Esta es mandarina de sinfonía, para que ustedes vean la diferencia. Incluso hay Nezukos a las que les ponen un tono como más chedrón. Entonces aquí es a gusto de cada quien. Los dos se ven, o los tres tonos se ven muy bonitos. Ustedes elijan el que quieran. En esta ocasión yo lo voy a hacer con este color mandarina de la marca Sinfonía, pero pueden ustedes utilizar el color que quieran. Entonces, terminando nuestras 37 cadenas, vamos a hacer otras 15 cadenas de color naranja o mandarina, o el que ustedes hayan elegido. Miren, aquí ya hice el cambio de color y voy a comenzar a hacer 1, 2 y así hasta obtener 15 cadenas. Ya realicé las 15 cadenas, voy a hacer una más para subir. Esta solamente va a ser para subir. Esta última cadena que hice no la vamos a tomar en cuenta, y en la que sigue haré un punto deslizado. Muy bien. Ahora voy a hacer un punto bajo. Así. Muy bien, ahora voy a realizar medios puntos altos hasta finalizar el color naranja. Ya realicé los puntos, miren. Así es como nos van a ir quedando los cabellitos de Nezuko. Esto que hicimos al inicio de esta hebra, aquí en el color naranja, cuando nos regresamos con un punto deslizado y un punto bajo y después medios puntos altos, esto lo vamos a hacer en todos los cabellitos, ¿eh? El último punto en color naranja no lo vayan a terminar, porque lo vamos a terminar en color negro. Hacen su lazada, introducen, pero no lo terminan, mire. Lo vamos a terminar en color negro. Y a partir de aquí vamos a hacer otra vez medios puntos altos durante todas las cadenas que hicimos al inicio. 37 puntos, medios puntos altos. Así es como les va a quedar finalizado, vean. Aquí ya escondí la hebrita, pero ahorita les digo cómo se esconde para que no se vaya a notar. Miren, aquí se nota un poquito, pero vamos a cortarle este poquitín que nos anda aquí sobrando. La van a esconder, pero en un momento yo les digo cómo vamos a esconder la hebra. Así vamos a hacer todos los cabellitos, solo que algunos van a quedar más cortos y unos más largos, pero así como hicieron todos los cabellitos se van a hacer igual. Recuerden en la punta, cuando lleguen en esta punta del naranja, un punto deslizado, un punto bajo y después medios puntos altos. Eso va a ser con cada cabellito. Vamos a hacer varios tamaños de cabello. Una vez que llegamos aquí nos vamos a saltar 2 puntos en los que no vamos a trabajar, y en el tercer punto ahí es donde vamos a hacer un punto deslizado, y a partir de aquí vamos a volver a hacer la misma operación otras 2 veces, otras 2 hebras del tamaño de esta. 37 en color negro y 15 en color naranja. Miren, aquí ya hice las 3. Como les dije en un inicio, nos vamos a saltar 2 puntos. No se nota mucho en la imagen, pero miren, en este punto no trabajo, en este punto no trabajo, y en el que sigue, aquí no, aquí. En el que sigue, los 2 puntos que siguen no,
Esos dos me los voy a saltar y en el que sigue hago un punto deslizado. Eso vamos a hacer también en cada cabellito que hagamos, vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a hacer otras 3 hebras así como estas, pero ahora van a ser de 32 cadenas en color negro y 15 en color naranja. 15 más una para subir, ¿eh? Miren, aquí abajo vamos a hacer un nudo. Una hebra es de cuando iniciamos el cambio de color a naranja y la otra es cuando finalizamos. Van a hacer un nudo bien apretadito y con su crochet lo van a introducir entre el tejido que hicieron y van a ir perdiendo por ahí a la hebra. No se desesperen, es importante pues para la presentación de nuestra Nezuko, ¿eh? Esto es importante hacerlo y bueno, si ustedes tienen otra forma mejor que la que yo tengo de hacer perder las hebras, bueno, adelante, díganme cómo. Aquí todas aprendemos de todas, ¿eh? Aquí todas aprendemos de todas. Y miren, así van a ir perdiendo hacia abajo. Hacia abajo. Incluso pueden, si ustedes quieren, no vayan a perder las hebras mientras van tejiendo. Eso sí no lo hagan, porque si al momento de hacer el cambio de color naranja a color negro y van perdiendo la hebra, se va a notar en el color negro el naranja y la verdad no se ve nada bien, ¿eh? Mejor lo perdemos así, aunque nos tardemos más. A lo mejor es un poquito engorroso, pero es mejor hacerlo así porque si no se va a notar el color naranja entre el color negro y bueno, a mí no me gusta. A mí no me gusta, pero también es el gusto de cada quien. Yo prefiero perderlo así, aunque me tarde un poquito más para tener una mejor presentación de mi muñequita. Y si quieren ir perdiendo un poquito más las hebras, se siguen y si no, miren, hasta donde ustedes decidan, ahí ya cortan. Y miren, ni se nota, ni siquiera se nota, amigas. También si quieren dejar esas 2 hebras largas y al final ensartarlas en una aguja lanera y perderlas también, ¿eh? Como a ustedes se les facilite más. Pueden dejar, repito, esas 2 suficientemente largas para perderlas. Lo que van a hacer es estirar, agarran muy bien la parte de arriba de cada cabellito y lo estiran fuerte. Esto va a ayudar a que no se enchine, se va a ondular un poquito, pero no importa porque el pelo de Nezuko no es realmente lacio. Pero si ustedes jalan, no tienen necesidad de plancharlo porque tampoco necesitamos un pelo lacio. Ella lo tiene un poco ondulado, entonces agarran muy bien de arriba, el cabellito de arriba y lo estiran fuerte. Y así es como les va a quedar el cabellito no tan chino. Vean qué bonito queda. Por ahí se le ve un chipotito en el cambio de color anaranjado, pero en un momento arreglo eso. Es simplemente jalar un poquito la hebra que perdí por detrás. Muy bien. Ya hice las otras 3 hebras un poco más cortas que las 3 primeras. Aquí ya llevamos 6. Tengan paciencia, amigas. Muchas muñequitas las hacemos con esta técnica de cabello, pero el resultado final vale mucho la pena. Y miren que aquí son pocos cabellitos, porque a veces en algún momento vamos a hacer muñequitas con mucho cabello, Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo. Ahora vamos a hacer 13 hebras. Estas van a ir en la parte de atrás del cabello de Nezuko. Vamos a hacerlas con 25 cadenas en negro y 15 en naranja, más una en naranja para subir. Lo mismo que hicimos con las demás, pero 25 cadenas en negro y 15 en color naranja. Miren, aquí ya hice las otras 13 hebras. Vale mucho la pena, amigas. Ay, pónganse una serie, pónganse por ahí una musiquita que a ustedes les gusta mucho, pónganse a platicar con alguien. Pero vale mucho la pena este esfuerzo, Un saludo de mis perritos, amigas. Muy bien, vamos a hacer otras 3 hebras. Estas las vamos a hacer del segundo tamaño que hicimos, que fue 30 con base en 32 cadenas en negro más 15 en naranja.
Recuerden, hacen en naranja 15 más una para subir, se regresan con un punto deslizado, un punto bajo y lo demás en medios puntos altos. Otras 3 hebras de 32 cadenas en negro más 15 naranja. Vean nada más, todavía ni siquiera ponemos un solo, absolutamente ningún detalle del rostro, ya se ve bonita, ¿no creen? Por eso les digo que vale la pena tener paciencia con la elaboración del cabellito. Y es muy importante, es muy importante cómo coloquemos el cabellito para lograr la expresión de Nezuko. Nezuko tiene mucha frente. Está muy frentona, por eso cuando les dije que colocaran los ojos, quizás les pareció que habían quedado muy abajo, pero no importa, aquí cabe perfectamente la nariz y el bambú que le vamos a poner. Lo importante aquí es que le quede la frente suficiente a Nezuko, porque repito, ella es muy frentona. Aquí ya coloqué el cabello, ahorita les voy a decir con calma cómo lo vamos a colocar, pero sí, repito, tengan mucho cuidado para lograr la expresión, hay que aprender a ser observadoras. Repito, Nezuko es muy frentona y es por eso que vale la pena ponerle el cabello pues más hacia atrás. Miren, ya lo había colocado solo para presentárselas a ustedes. Estos cabellitos que tiene Nezuko enfrente son 4. Estos que ven aquí, porque Nezuko está peinada de lado, de aquí hacia acá, son los cabellitos más largos que hicimos. Miren, aquí tiene su peinadito de lado. Esos cabellitos que están hacia el lado derecho, esos son los cabellitos más largos. Miren, más o menos el peinado de Nezuko queda como unos 2 puntitos hacia la izquierda del ojo. Así viendo a la muñeca de frente quedan como 2 puntitos hacia la izquierda. Más o menos a esa altura deben de colocar el cabellito y miren, perdón. Y estos cabellos son los 3 más largos que hicimos, que fueron de 37 y uno de 32. Así es que tengan mucho cuidado a colocar el pelo. Esos más largos son los que van a quedar aquí al frente. 3 de los 3 más largos más uno de los medianos, digámoslo así. Entonces ustedes van a colocar el pelo hasta más o menos la altura donde empiezan las disminuciones. Colóquenlo antes con alfileres y cuando ya estén seguras de que quedó como ustedes quieren, entonces sí ya lo cosen o lo pegan. No antes, primero vayan colocando con alfileres y hasta que ya estén seguras de que el cabellito quedó como ustedes quieren, ya lo pegan o lo cosen. Van a comenzar a colocar de la parte de atrás del cabello hacia la derecha y después de la parte de atrás hasta la izquierda para que les quede bien ubicado el cabello, Es sugerible que empiecen de atrás. Miren, les repito, la frente de Nezuko es muy grande. Muy bien, el anillo mágico de la peluquita no va a coincidir jamás con el anillo mágico de la cabeza. Lo vamos a colocar más hacia atrás. Aquí es donde terminan los ojos de Nezuko. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren, donde está la división de su cabellito que se peina ella de lado, son 9 vueltas. Hasta aquí son 9 vueltas. ¿Ven? De aquí van a contar las vueltas hacia arriba y donde les digo su peinado que ella tiene de lado, van a contar 9, pueden ser 10 vueltas, más o menos. Ahí es donde van a colocar la peluquita. No la vayan, bueno, yo sugiero que no la coloquen muy hacia adelante porque Nezuko no van a lograr la expresión que necesitamos para Nezuko. Así es que una vez que contaron las vueltas, ahí la van a colocar. No la peguen todavía, colóquenla con alfileres. Miren, aquí es lo que les digo, el anillo mágico no va a coincidir con la cabeza, va a quedar más atrás. Más atrás. Así es que bueno, esa es una sugerencia. A final de cuentas, cada quien tiene la libertad de hacer las cosas a su gusto y elección.
Repito, coloquen bien sus alfileres, 1, 2, 3, los que necesiten para que no se les mueva la cabecita ya una vez que está colocada tal y como ustedes quieran. Aquí no se les va a mover tanto, ¿eh? Bueno, primero colocan esos alfileres de arriba y ya luego todos los de atrás, hasta que queden colocados como ustedes quieran. Repito, van a comenzar pegando el cabellito de atrás hacia la derecha y después hacia la izquierda para que les queden bien ubicados. Estos cabellitos los vamos a dejar al final. El espacio que hay del ojo al cabellito de cada lado debe de ser el mismo. Miren, aquí me quedó más espacio, aquí me quedó menos espacio. Esto lo voy a arreglar en un momento. Es por eso que primero tienen que presentarla con alfileres para que puedan ustedes corregir cualquier cosa antes de coser o pegar. Ya una vez que están seguras ya pueden seguir hacia el siguiente paso, que es pegar. Estas hebras de enfrente no las van a, esas se van a quedar así, sin coser y sin pegar, porque vamos a hacer este peinado, vean. Así vamos a peinar a Nezuko. Este cabellito ya está más abajo, por eso es no tan largo como los demás. Así va a ser el peinado de Nezuko. Aquí va a ir el moñito que lleva, que la hace ver, la verdad, muy dulce. Ese moñito aquí vamos a colocarlo, pero eso va a ser más adelante. Aquí que queda medio pelona, aquí vamos a colocar un poquito de silicón para que quede bien fijo el cabello y se vea muy bonito. Así es que estas hebras de enfrente, así las vamos a dejar sin pegar, sin coser, sin colocar aún. Y la vamos a peinar un poquito más adelante. Ese peinado realmente la hace ver a ella muy dulce, amigas. Recuerden, aquí van las 3 hebras más largas y una de las medianas. Aquí van al frente. Es importante también esa colocación. Voy a en este momento acomodar bien mis cabellitos para que la distancia me quede muy cercana a los lados de los ojos. Voy a acomodar de nuevo, amigas. Muy bien, una vez que quedó colocado el cabello tal y como nosotros nos gusta, aquí ya lo coloqué muy bien. Vamos a comenzar a pegar o a coser. Si ustedes lo van a coser, van a hacer una puntadita en cada uno de los cabellitos, una en cada uno, hasta que quede bien colocada. Las puntadas las van a hacer a la altura de donde terminan donde comienzan más bien las disminuciones, y ahí van a hacer una puntada en cada uno de los cabellitos hasta haber colocado todos. Yo lo voy a pegar. Miren, voy a colocar silicón, igualmente un poquitín de silicón, más o menos a la altura donde empiezan las disminuciones, y voy a colocar el cabellito de esta manera, siempre empezando con el de atrás. Ya lo tienen colocado con los alfileres. Si quieren empezar con cualquier cabellito está bien, pero yo prefiero colocarlo por detrás. Por cualquier cosita todavía tenemos chance de hacer correcciones. Yo lo hago así. Si ustedes tienen otra manera de hacerlo, obviamente tienen la libertad de hacerlo. Y miren, así vamos a colocar cabellito por cabellito, cuidando de que no se nos vaya a manchar de silicón, porque como es negro se nota muchísimo. Y miren, cada hebrita colocan un poco de silicón en cada una de las hebras y lo van a pegar de esta manera. Aquí ya quedó, miren, lo acomodan bien, no queremos que se vea la cabecita de nuestra muñequita, que cada cabellito cubra perfectamente la cabecita para que no se note. Y recuerden que estas hebras de enfrente, esas no las vamos a pegar. Miren, aquí ya terminé de pegar todo el cabellito. Estas las vamos a dejar hasta el final y miren qué bonita se ve. No me digan que no. Todavía nos falta mucho y Nezuko ya se ve hermosa. Un poco no. Se ve muy bonita. Vale la pena el esfuerzo de hacer el cabellito. Muy bien, vamos a hacer ahora los detalles del rostro. Miren, vamos a hacer estos detalles en los ojitos de Nezuko. Van a ensartar su aguja lanera. A mí me gusta así grueso, tal y como está su hebra, así. Si ustedes lo quieren más delgadito, pueden quitarle algunas hebritas o usar hilo para bordar. Miren, lo introducen en cualquier punto, de preferencia debajo del cabello, y va a salir en la parte, más o menos ubican la mitad. Esto lo van a dejar aquí,
Esta lo van a dejar aquí un pedacito libre porque lo vamos a amarrar más adelante. Lo van a sacar a la altura de la mitad del ojo, en algún punto que esté a la altura de la mitad del ojo, y igual en la mitad del ojo, pero del otro lado van a meter su aguja lanera y van a subir a la mitad, pero ahora de la parte de arriba. Y van a sacar su hebra de esta forma, ¿ven? De esta forma, vean cómo pasé la lanita hacia arriba y así es como va a quedar. Esto nos va a ayudar a que forme una especie de arquito para que se vea redondeado. En el mismo punto donde entramos vamos a volver a salir. Perdón, ahí en el mismo punto vamos a entrar, ahí vamos a entrar en el mismito y vamos a salir del otro lado, vean, también en el mismo punto inicial. Y con mucho cuidado es jalan, jalan, jalan hasta formar ese como arquito que les digo. No jalen demasiado porque se les va a hacer como triangular y lo que queremos es algo redondito. No deben de jalar demasiado ni dejar tan flojo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer la pestañita. Vamos a contar un punto, dos, como punto y medio. Dos puntitos. El punto es que nos quede igual que la otra pestaña. Miren, aquí pues quedaría muy pequeño. Aquí yo considero que quedaría muy, muy lejano. Si me voy hasta el otro punto quedaría muy lejano. Más o menos como a la mitad del punto. Más o menos, ustedes ubíquenlo. Observen la primer pestañita que hayan hecho y la otra, observenla para que les quede igual. Yo me regresé, me subí un punto y bueno, vean la imagen. Pero como les digo, observen la primer pestañita que hayan hecho. Hay más libertad de hacer la primera y la segunda ya lo que debemos de buscar es que nos quede igual. Vean. Y una vez que la ubicaron y que vieron que ahí va a quedar igual que la otra, van a sacar la aguja lanera donde la metieron inicialmente. Donde inicialmente la metieron. Y así va a salir. O si quieren de aquí pasarse al otro ojo, para realizar el otro ojo de una vez, bueno, pues ya se pasan hacia el otro ojo. Yo aquí los hice por separado para poder explicarles. Acomodan un poquitito el ojo que tome, un poquitito la hebrita, denle forma con su misma agujita con mucho cuidado y así es como les va a quedar. Miren, vamos a darle aquí cierta forma y así nos debe de quedar circular. Aquí vamos a hacer un nudo y vamos a perder la hebra. Vamos a hacer 2 nudos, ¿les parece? Bien, bien apretaditos, para que no se zafen. Nuestros nudos bien, bien, bien apretaditos. Ahí está. Y cortamos. Y esta poquita hebrita que nos está sobrando aquí, la vamos a introducir en la carita de nuestra Nezuko. Por eso les decía que si se puede aquí entre el cabello, pues ahí nunca, de por sí no se nota mucho, ¿eh? Cuando hacemos este tipo de trabajo, al momento de perder de por sí no se nota mucho, pero pues si lo hacemos debajo del pelo, pues menos. Y así con mucha calma y paciencia, como los puntos quedan bien, bien apretaditos, no es tan fácil introducir estas hebras que nos están sobrando, pero con mucha calma y paciencia lo vamos a lograr. Amigas, ya conocen mi otro canal, se llama Cometa Crochet. Allá hacemos muchas cosas muy, muy bonitas, diferentes a las que hacemos aquí, pero también muy bellas. Las invito a suscribirse a Cometa Crochet. Miren, aquí ya terminamos de perder. Vamos a tratar de cerrar un poquitín el punto, pero bueno, aquí ya no es tan importante porque el pelito lo va a tapar. Ya nada más vamos a darle formita muy, muy bonita a nuestro cabellito. No le jalen demasiado para que no se pierda por debajo del ojo. Vamos a colocar ahora esta parte blanca que está abajo del ojo. Estos detalles hacen que la muñeca luzca aún más tierna. Aquí ya ensarté mi hebra con color blanco. Voy a hacer lo mismo que hace un momento. Voy a introducir mi hebra en cualquier punto y voy a salir aquí en este punto, vean.
ya sea en este o en este, en el mismo donde está el negro. Allí, miren, allí donde termina lo negro, ahí vamos a meter el color blanco. Yo lo hago con la hebra completa. A mí me gusta que estos detalles estén con la hebra completa. Si ustedes quieren hacer la hebra más delgada o utilizar hilo para bordar, está bien, pero yo siento que se ve más bonito con la hebra completa. Entramos otra vez donde está la hebra de color negro, ahí vamos a entrar, miren, y vamos a salir en la parte de en medio, pero de abajo del ojo. Aquí la imagen no se ve bien, pero debe de ser pegadito, pegadito al ojo, pegadito, pegadito al ojo. Miren, una vez que hicieron eso, van a volver a entrar en este mismo punto y salir donde entramos inicialmente. Si se les dificulta, vayan pausando la imagen para que no tengan dificultad en hacer esto. Y jalan, no jalen demasiado para que no se les meta debajo del ojo, ni tampoco muy flojo, porque si no, no les va a dar la forma que estamos buscando. Ya una vez que tienen la forma que queremos, nada más atan y pierden por dentro. Miren. Vamos ahora a pegar la nariz. Una vez más introduje, voy a medir la parte media de la carita con mucho cuidado, y la naricita, que es lo que vamos a pegar ahora, debe de estar en la vuelta donde terminan los ojitos. Ahí vamos a colocar la naricita. Volví a entrar por un lado, dejan este pedazo de hebra ahí porque con esa vamos a atar, lo mismo que hicimos en los ojos. Vamos a contar 1, 2 y en el tercer punto vamos a introducir nuestra aguja. Y esto es con el color carne, y le vamos a dar tantas vueltas como nosotros queramos hasta que nuestra naricita quede bien bonita. Aquí es gusto de cada quien. Hay quienes les gusta la nariz un poquito más marcada, otras que no les gusta tan marcada, en fin. Miren, aquí yo ya le he dado 3 vueltas, voy a darle una más. Vamos a ver cómo queda. Muy bien. Yo creo que el último va a ser ya para sacar mi hebra. Vuelvo a entrar aquí en este punto y salgo donde entré inicialmente. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a sacar por ahí mi hebra, voy a hacer un nudo y perder hacia adentro. En el mismo punto donde entré, ahí en ese mismo punto salgo. Hago mi nudo y pierdo mi hebra. Y vayan acomodando su naricita muy bien para que las hebritas queden bien acomodaditas y la naricita luzca mucho más. Recuerden, los detalles hacen la diferencia. Por muy bonito que trabajemos, si descuidamos los detalles, pues ya no se va a ver igual de bonito. Voy a perder esta hebra. Miren, vamos ahora a colocar las cejas. Yo las marqué con alfileres para que no tener ningún problema. Lo que van a hacer aquí, de donde termina su pestañita de nuestra muñequita, van a medir con su aguja una línea, miren, una línea un poquito inclinada. Se suben 2 vueltas. Entonces miden la pestañita de manera inclinada y ven el punto. Ahí se ve claramente. Entran por aquí arriba y van a salir en este punto que marcamos. Si quieren marcarlo con sus alfileres, está bien. Entonces yo ya hice esto, ya entré por arriba de la cabecita y salí en el punto que les estoy diciendo. Y marqué a la altura donde termina el ojo de la muñequita. Vean. Ahí donde termina el ojo, entro y salgo del otro lado donde también está a la altura donde empieza ese ojo. Ahí está. La hebra la hice delgada, vean. La hebra que yo usé para el cabello son 6 hebras. El material es de 6 hebras. Aquí se convirtió en 2 hebras. Un saludo de mis perritos, amigas. Siempre van a oír a mis perritos, siempre. Entonces le quité 4 hebras y le dejé solo 2. Porque siento que esos detalles con una hebra muy gruesa, vean la diferencia, no se ven bien, pero ustedes háganlo como quieran, A mí no me gusta. Prefiero hacerlo más delgadito.
Entonces de las 6 hebras solo le dejé 2 y vamos a continuar. Aquí ya va a quedar formada la primer pestaña, ceja. Es importante que quede así inclinada porque así es la expresión que tiene Nezuko en su carita. Tiene una carita no solo dulce, sino como tristona, sí, tristona, yo creo que esa es la palabra. En el de otro ojito lo marqué igual tomando en cuenta la pestaña y salgo aquí arriba. Si a la primera no les queda, se vale, pueden ponerla tantas veces como ustedes quieran hasta que quede la expresión que ustedes andan buscando. Y miren nada más, tal y como tiene sus expresiones Zuko, así nos quedó. Como tristona, con sus cejas grandes, con sus cejas tristes. Miren, ¿qué tal, amigas? Bueno, pues allá arriba ya lo único que vamos a hacer es como en otras ocasiones. Hacemos 2 nudos fuertes, muy fuertes. Y vamos a perder adentro de la cabecita de nuestra bella Nezuko. Este es más delgadito, va a ser más fácil perderlo. Pues hasta aquí llegamos en este tutorial. No puedo avanzar más porque mi equipo no me lo permite, pero bueno, ya hicimos mucho, así es que vayan avanzando que muy pronto les voy a dar les voy a publicar el siguiente tutorial. Bye.